Buenos días. Bueno, la conferencia de hoy es esta que veis enunciada ahí, en torno a las redes sociales, percepción y aceleración tecnológicas. Y bueno, es uno de los contenidos que le hemos dado a ese itinerario de formación un poco extraescolar o extraacadémica que llamamos Senda Campus Sur. El profesor Eloy Portillo es el que la va a impartir. Ya sabéis que es profesor de la Escuela de Telecomunicación y es compañero mío. Ambos damos Ciencia, Tecnología y Sociedad, lo que consideramos una especie de privilegio. Él es físico, no es ingeniero, y además es un estudioso y tiene debilidad por estos temas tecnológicos relacionados con la aceleración, con el vértigo, con el cambio excesivo, digamos. Sobre eso ha hecho su tesis doctoral y ese es el tema sociotécnico, digamos, que más le interesa. Bueno, pues nada más. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Entonces, el tema de hoy, la idea era ir un poco de lo particular a lo general, ¿no? Tenemos el tema este de la aceleración tecnológica, que es bien patente, ¿no? Lo que dura la novedad de un móvil, de un ordenador, incluso de un servicio de Internet, pues es cada vez menos. Y vamos a ver en qué sentido las redes sociales contribuyen a generar esa aceleración tecnológica y qué es lo que esa aceleración tecnológica hace con la realidad, en cómo impacta en la sociedad, ¿no? Entonces, para empezar con las redes sociales, nosotros hacemos un análisis de las redes sociales en el cual las redes sociales traen problemas, ¿no? Las redes sociales tienen un éxito terrible, posiblemente están aquí para quedarse, ¿no? No creo que pase como pasó, por ejemplo, con la realidad virtual esta del Virtual World, Second Life, eso no me salía el nombre, que fue una moda terrible, pero se quedó en una moda, ¿no? Y entonces, en las redes sociales, el tipo de problemas que vemos es que hay abusos de privacidad. Las primeras documentos legales de privacidad de Facebook decía que desde el momento en que subías una foto, la foto pasaba a ser propiedad de Facebook. Entonces, eso se peleó, que no podía ser, que no sé qué. Bueno, se ha restringido bastante, pero sigue habiendo problemas del tipo que parece que las cosas que se borran de Facebook, Facebook las guarda por si acaso, ¿no? Y de hecho, si mantienes el enlace, resulta que con el enlace puedes seguir accediendo a ellas, ¿no? Entonces, hay todo el tema de la privacidad en redes sociales. Parece que los encargados de organizar las redes sociales no tienen mucho preocupación en proteger esa privacidad. Hay problemas del carácter adictivo de las redes sociales, especialmente con niños y jóvenes adolescentes, ¿no? que tienen esa capacidad de engancharse horas y horas y están con sus compañeros en el autobús del colegio, se despiden e inmediatamente llegan a casa y se ponen a chatear con ellos en la red social, ¿no? Otra vez, a pesar de que les acaban de dejar, ¿no? Y luego una cosa que a mí me parece que se dice poco, pero que es muy importante, es el tema de hasta qué punto la Internet es pública o no es pública, ¿no? Si te fijas bien, en la red social lo que haces es postear una serie de cosas, comentarios, fotografías, enlaces a Internet, enlaces a otros documentos, ¿no? Y tú puedes luego añadir comentarios o contestar el posting de otra persona o reproducir el posting de otra persona en tu muro dándole al compartir, ¿no? Entonces, si nos fijamos bien, todo esto ya se podía hacer con un blog o con una página web tradicional. Tenía un poco más de trabajo, pero tú cogías, subías a tu blog
una foto, subías a tu blog un artículo, un link de otra publicación, lo que sea, y luego cogías ese enlace de tu blog y lo enviabas por correo a tanta gente que te quisieras tú enviársela, ¿no? O la gente tenía sus RSS en el cual automáticamente le aparecían en tal blog ha habido una serie de novedades. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la blogosfera y las redes sociales? Bueno, que la blogosfera no tenía dueño. Tú en un blog podías poner o no publicidad. Si ponías publicidad, la administrabas, cobrabas tú sus beneficios, cobrabas tú podías saber qué publicidad querías poner y qué publicidad podías no poner. Podías vetar publicidad de empresas que no te gusten porque no te gusta su ética o no te gusta el tipo de cosas que vende o no te gusta, estás en desacuerdo con su política o lo que sea. Sin embargo, en la red social te han facilitado un poquito porque sí, es todo más automático, simplemente tienes postear, subir, tal. La gestión de un blog es un poquitín más difícil que la red social, pero a cambio de facilitarte esto, lo que te han hecho es quedarse con todo el pastel. Resulta que la publicidad que va en tu muro, la publicidad que ve la gente cuando accede a tus contenidos, no la determinas tú, no la cobras tú, se la queda Facebook, o se la queda Twitter, o se la queda MySpace, se la queda cada una de las redes sociales, ¿no? En ese sentido también, el tema de la privatización, lo que está claro es que, por ejemplo, cuando países desgraciadamente con unos registros de derechos humanos lamentables, como puede ser China o muchos otros, no solo China, han querido saber quién ha posteado esto, han presionado a esas empresas, y si yo tengo un blog aquí, que vivo en Madrid tranquilamente, no tengo interés ninguno en China, y me presiona el gobierno chino para que le diga quién ha posteado un artículo criticándole, pues le voy a decir que se vaya de paseo, ¿no? Pero si eres una empresa global con intereses en China, con tal y con cual, tanto Facebook como Google, como Yahoo, han cedido en muchas ocasiones a las presiones de gobiernos como China y han facilitado la identidad de las personas que estaban detrás de un acrónimo, detrás de un alias, detrás de un número IP. Y en ese sentido decimos que mientras que la blogosfera era un espacio público en el que cada uno puede construir, las redes sociales son un espacio privatizado que tiene un dueño, que tiene una política comercial y que tiene unos intereses y que tiene un tal. Entonces, en ese sentido, aunque se facilita un poquito la gestión, yo creo que todo este proceso de sustitución de la blogosfera por las redes sociales es un proceso de marcha atrás, es un proceso de privatización de algo que era público, ¿no? De manera parecida, las redes sociales no facilitan que tú te hagas una opinión crítica. Las redes sociales, al contrario que un programa de correo en el que tú puedes organizar las cosas que te van llegando por carpetas y puedes tener una carpeta con lo más importante que has recibido sobre un tema concreto, como puede ser pues la contaminación del delta del Níger o el problema del cambio climático, cualquier problema de privacidad en Internet que a ti te interesa, y vas organizando los correos que te han llegando y vas teniendo tu agenda y tu archivo y tu tal. En las redes sociales todo está en orden temporal y no tienen ningún mecanismo, a no ser de que te lo hagas tú a mano, poniendo allí, cortando, copiando, sacando el enlace, cortando el enlace, copiando el enlace en otro sitio, ¿no? Te tienes que hacer tú el archivo. Las herramientas de las redes sociales están pensadas para que sea una cháchara continua, para que te llegue una cosa y detrás de esa cosa te llega otra y detrás de esa cosa te llega otra, pero tú no organizas la información que va fluyendo por esa interfaz y no puedes tú organizarlo, guardarlo, almacenarlo, ponerlo en crítica, hacer luego un resumen, poner como ya dijo tal persona en tal fecha, que ahora se contradice y dice lo contrario, tal, sino que en la red social
todo se va superponiendo, y por eso nosotros pensamos que las redes sociales están pensadas para el olvido y no para la memoria. Están pensadas para que cada nueva novedad, que en la mayoría de sus partes representan la frivolización, pues la persona que más seguidores tiene en Twitter, ya sabéis que es Lady Gaga, el tipo de cosas que llegan en las redes sociales, pues algunas son interesantes, pero muchas son frivolidades, ¿no? Entonces está pensado para que cada nueva cosa tape a la anterior. Y en ese sentido lo que tenemos es más que un diálogo constructivo que nos pueda llevar a hacer pensar y hacer el conocimiento y avanzar el análisis, lo que tenemos es una cháchara infinita, ¿no? Una cháchara en la que, bueno, pues sí, es entretenido, yo también lo hago, yo también entro en mi Facebook y miro lo que han posteado mis amigos, y si un chiste me gusta lo reenvío, ¿no? Lo comparto y tal, pero no es una herramienta de análisis en la que yo pueda ir avanzando un discurso, entendiendo cómo son los tiempos y entendiendo qué pasa en la realidad que me rodea. No sé si os parece hasta aquí que la crítica es muy destructiva. En cualquier momento que queráis interrumpirme, hacer una pregunta, levantáis la mano, ¿sí? Me gustaría añadir una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, que está pensado para el olvido, pero no obliga al olvido. Por ejemplo, recientemente, y no es por meter el dedo en la llaga, en Twitter, los gobernantes que han subido al poder hace poco, hace tiempo, postearon una serie de cosas que se contradicen con las que han hecho ahora, y un montón de gente se ha dedicado a recuperar esas cosas y volver a publicarlas para que la gente lo vea. Que sí, que está pensado para que haya un flujo continuo de información y tal. Y también, respecto a lo que dices de Facebook, por ejemplo, no sé muy bien cómo funciona porque no lo uso, pero creo que quizá la mayor parte de gente que genera tráfico en Facebook, no me refiero a calidad de tráfico, sino en general, está pensado igual que hay un montón de gente que va a poner cosas ahí insustanciales, va a poner una serie de... Y entonces ellos también les interesa adaptarse a ese modelo de tráfico que se va a generar. Entonces supongo que también hay que tener en cuenta los intereses que puedan tener comerciales, por así decirlo, con respecto a esa gente que va a generar ese tráfico. No, que el olvido no es lo obligatorio, lo he dicho, ¿no? Ya te he dicho que efectivamente si tú te lo trabajas, si tú sacas ese tweet del Twitter y lo copias en un fichero aparte en tu disco duro para cuando vuelva a hacer, pero no es algo que lo facilite la red social. La red social, y el 99% de la gente lo hace así, eso se va amontonando, se va olvidando y va pasando, ¿no? Entonces, aunque pueda haber gente que efectivamente coja un tuit de hace 2 años y diga, no sé quién tuiteó esto hace 2 años y ahora tuitea esto otro, que es lo contrario, es con mucho la excepción, ¿no? Y no se facilita. Mientras que una herramienta como un blog o una herramienta como un correo electrónico trae eso incorporado y trae esa facilidad de almacenar los correos en carpetas, en subcarpetas, por temas, por fechas, por tal, y luego hacer búsquedas con ellos, ¿no? O sea, yo no digo que no sea imposible, ¿no? Lo que digo es que la dinámica en la que se usan las redes sociales se parece más a las revistas del corazón que a una discusión seria sobre hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces ese es el sentido, ¿no? También de la red social, ¿no? Porque habría que marcar primero qué consideramos red social, porque por ejemplo yo puedo considerar Affinity y páginas, redes sociales de libros como redes sociales propiamente dichas, y en esas redes se basan en almacenar información de una manera ordenada y detallada. Es decir, yo creo que habría que añadir el adjetivo de redes sociales tipo Facebook. Claro, yo estoy hablando de Facebook, Twitter y demás, ¿no? Que son las que nos venden, las que están tan en candelero, que son el futuro, que son las que van a sustituir el correo electrónico y una serie de cosas que se dicen que a mí me parecen bastante descabelladas, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿sí? Perdona, a raíz de este comentario,
algunas de las cuestiones que planteas, digo, bueno, ¿son las redes sociales, digamos, el límite donde están estos problemas o puede ser un problema de quizás de todo Internet, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablas de abusos de privacidad, bueno, podemos no ser conscientes, pero si estamos conectados a Internet simplemente porque utilizamos un buscador y buscamos cosas, pues a lo mejor Google es capaz de procesar, no una persona en concreto, pero sí unos filtros y unos robots, procesar cuáles son mis intereses particulares en un momento dado. Y como además el correo que uso, además de la escuela, es también de Google y probablemente también escaneen mis correos, pues resulta que también saben muchas más cosas, ¿no? Y como además Android pues también es de Google y puede ver, digamos, dónde voy, puede llegar a saber dónde estoy en cada momento dado, ¿no? Y además es una empresa que ha utilizado toda esa información para obtener unas cantidades de dinero asombrosas, simplemente presentando la publicidad que uno quiere, siendo capaz de saber, pues como en este correo electrónico este señor está en estas circunstancias, pues le anuncio esta cosa que pone aquí. Sí, eso está claro. Por eso he dicho... Y Android y Google no es redes sociales. Bueno, ahora sí, ¿no? Con Google Plus, pero se diría, es que este peligro está en todo Internet, ¿no? Parece que si se... Por eso he dicho que quería ir de lo particular a lo general, ¿no? Porque este tema de las redes sociales no es solo los tienen las redes sociales, el tema de la adictividad, el tema del abuso de privacidad, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, en el correo electrónico, cualquier persona que tenga un dominio, que es lo más absolutamente fácil y barato de comprar, puede montar una estafeta de correo electrónico con todos los niveles de seguridad que quiera. Entonces, tu correo electrónico no tiene por qué mirarlo nadie si tú tienes tu propia estafeta, ¿no? Entonces, sin embargo, con un blog pasa lo mismo. Tú puedes tener un contenedor de páginas web de confianza en donde tienes tu blog y ahí se supone que no entra nadie. Sin embargo, la red social es la privatización de ese que antes era público, de que cualquiera podía poner una estafeta poniendo micorreo.com o micorreo.es o micorreo.net y le pones ahí el nombre que quieras y gestionas tu propia estafeta con los niveles de seguridad que tú quieres configurar y tienes alias y no tienes por qué desvelar tu... Sin embargo, en la red social eso se privatiza y estás en manos de la política de análisis y de la política de privacidad que una gran empresa como Facebook o como Twitter quiera mantener. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Por supuesto que los problemas de lo que vamos a llamar ahora, en el siguiente avance en la conferencia, la sociedad del ruido, estaban ya antes de que llegaran las redes sociales. Pero en las redes sociales se magnifica todavía más, ¿no? Esto que es la sociedad del ruido, una sociedad donde nos desborda la cantidad de información y donde lo que nos impide es la regeneración del conocimiento, ¿no? Entonces, la sociedad de la información puede, y esto es una cosa que mucha gente ha teorizado ya desde hace pues, más de 20 años y más, por saturación, devenir en una sociedad del ruido e impedir la regeneración del conocimiento. Lo importante de la información no es que sean datos. Lo importante de la información no es que hoy haya habido una bomba en Oriente Medio o en tal sitio. Lo importante es ser capaz de, con esa información, ir hilando un conocimiento y que ese conocimiento consiga que nos hacernos más sabios, ¿no? Entonces lo importante no es a qué hora hoy ha habido una bomba en tal sitio. Lo importante es qué pasa con este conflicto que lleva 50 años, cuáles son los principales actores,
cómo empezó, hacia dónde evoluciona, tiene algún esto. Entonces, ese parámetro de profundidad en el tiempo es lo que se olvida con las noticias flash, con la televisión 24 horas, con la obsesión por la retransmisión en directo de las cosas y por este lema de la CNN de está pasando y usted lo ve en la CNN, ¿no? Muy bien, me parece, es muy interesante ver algo en directo, pero es mucho más interesante saber cuáles son las raíces de eso que estás viendo tú en directo y cuál es la trayectoria temporal de esto. Ya en 1991, el Le Monde Diplomatique, que era una revista semanal, sacó un editorial diciendo la obsesión por estar en prime time, ¿no? Por tener la última noticia, está matando el periodismo. Entonces decidieron dar un paso atrás y decir, vamos a hacer una edición mensual, con artículos más largos, con artículos más a fondo, con artículos con referencias donde te puedas leer los temas a fondo, y ese es el camino que nosotros creemos que es para entender el mundo. No el camino de ver qué es trending topic hoy aquí a las 12:47 exactamente. Entonces, en ese sentido, es muy pertinente lo que ya en su día Martin Heidegger, el Heidegger de la derrota, el Heidegger que ya había espiado y había reconocido su gravísimo error de colaborar con los nazis, entonces en su obra de posguerra dice: esta estructura de emplazamientos de los objetos de la técnica que constituyen la red de artefactos tecnológicos a disposición pasan del brillo interno intenso a la opacidad del desecho sin ningún tipo de interrogación acerca del modo del desocultamiento. Es el peligro del área científico-técnica que constituye la tesis central de esta reflexión. Entonces, Martin Heidegger nos avisa de que esta manera en la que se sustituyen los gadgets, y fijaros, esto lo avisa con más de 50 años de antelación, esta manera en la que cada nuevo teléfono móvil oscurece al anterior y una cosa que tiene 6 meses es ya para tirar a la basura, nos mantiene como hipnotizados respecto a los verdaderos problemas del mundo. Entonces eso pasa mucho cuando sale, por ejemplo, a veces en televisión, salen estas cosas de un día contra el hambre, no sé qué, y van a un colegio y le dicen a un niño, ¿qué noticia te gustaría que saliera mañana en el periódico? Y dice, pues que descubrieran algo contra el hambre en África. Entonces, para quitar el hambre en África no hace falta que se descubra nada más. La superproducción de alimentos que hay en el mundo es toda la revolución verde de la mecanización del campo y de la producción masiva de alimentos, produce una cantidad de alimentos de sobra necesaria para alimentar el mundo. Lo que hace falta es que haya un reparto, que haya una gestión política de esos excedentes, que haya que los alimentos lleguen a todo el mundo y que los países estos que viven en guerras continuas, sin gobierno, sin estabilidad, sin tal, tengan la tranquilidad para cultivar sus campos, para progresar y para tal. Sin embargo, la idea que subyace en muchas personas es que hace falta inventar algo más para que eso se arregle. Y estamos todos mirando hacia el futuro con una especie de pegadas la mente hacia ese futurible que no acaba de llegar, en el cual un último invento definitivo va a arreglarlo todo. Cuando no se trata de inventos, sino que se trata de gestión política, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objeto técnico está tapando esa necesidad que hay de solucionar los problemas del lazo social. Y esto es lo que Heidegger y Lacan avisaron desde mediados del siglo pasado, ¿no? De que la manera en la que nos emboba el objeto técnico nos impide reflexionar sobre los verdaderos problemas del mundo, que son problemas de tipo político, organizativo, de reparto de la riqueza,
de acceso a una democracia más fundada y tal, ¿no? Entonces, ese es eso. Por eso, para ilustrar esta conferencia, el mes pasado proyectamos la película Brasil de Terry Gilliam, que no sé si todos aquí habéis tenido la oportunidad de ver, ¿no? Pero nos parece que es una película que es visionaria en muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la película sale cómo todo se justifica por la amenaza del terrorismo, pero luego avanza un poco más la trama de la película y ves que terrorista es cualquiera, que al hombre este por estar persiguiendo a la vecina del piso de arriba que se le aparecía en sueños, le detienen y le hacen confesar, le dicen, no, pero confiesa que eres terrorista porque te hemos pillado, y el otro que no soy terrorista, que simplemente iba detrás de esta chica, y al final allí lo torturan hasta que no puede más y muere en la tortura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la justificación de los abusos en base a la amenaza terrorista es un hecho absolutamente habitual hoy en día, y da esa sociedad extendida que veíamos, en donde hay un círculo de empobrecimiento, terror y depresión, una serie de gente que está ante esa maquinaria terrible que nosotros llamamos la sociedad del ruido, impotente, porque ve cómo le viene encima toda esa cantidad de información, de procedimientos, de formularios, de cosas imposibles de responder, y entonces tenemos que la población en general tiene ante la sociedad del ruido una situación de depresión, ¿no? Una situación en la que no sabe hacerse con toda esa información, y lo que hace pues es engancharse al Sálvame, o seguir el Barça Madrid, o seguir cada uno dentro de su interés a un grupo de funky o lo que sea, pero no consigue hacer nada con su relación con la información. Y en el otro extremo tenemos una élite completamente paranoica que cree que sus intereses están continuamente en peligro, que mantiene una estructura de distanciamiento del otro, que me crean otro muro, que me pongan una cerca más grande en Ceuta, que me pongan una cerca más grande entre Grecia y Turquía, que me pongan una cerca más grande para ir separando bien la pobreza, para ir alejándola, para ir colocándolo lo más lejos posible, y que vive paranoica y amurallada en una sensación de pánico, violencia, y que lo único que le hace feliz es que le digan que han matado a Bin Laden, que han aniquilado al enemigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una sociedad extendida entre la depresión y la paranoia, entre los que en un momento creen que están al mando de la cosa, pero lo hacen de una manera paranoica, y los que caen en una cosa en la que ya se dan cuenta de que no han podido gestionar nada y caen en la depresión. Entonces nosotros creemos que entre esos dos mundos, entre el mundo de la depresión, que no puede uno hacerse cargo de la gestión de la información, y el mundo de la paranoia, en el que uno cree que está cercado por un enemigo que le va a desposeer de todo, hay otra vida posible, un círculo balanceado. Y entonces creemos que otros valores son posibles, y entonces, usando un modelo de 5 etapas de crecimiento, creemos que, bueno, que para empezar a crecer hay que nutrir, y que en la etapa de el descanso y la nutrición, pues podríamos tener un tejido asociativo, una sociedad civil que garantice la riqueza de las respuestas, que garantice que la gente entiende los problemas de su barrio, entiende los problemas de su ciudad, entiende los problemas de su país, ¿no? Y tiene una manera de regenerar la sociedad, ¿no? En el proceso del crecimiento
creemos que podría haber una formación continua en el cual la gente tenga un enriquecimiento vital, tanto a nivel personal como a nivel de sus relaciones sociales, que están tan deterioradas, ¿no? La gente cada vez vive más gente sola y pasa más tiempo sola y pasa más ocio solo, ¿no? Entonces, y podría haber una promoción social efectiva en el cual los que tengan más que aportar a la sociedad sean los que sean capaces de hacerse cargo de la dirección de la sociedad y no necesariamente los que lo hagan desde esta posición paranoica de a por ellos, ¿no? En cuanto a los logros sociales, pues podremos poner que podría haber una expansión del logro, una celebración sin excluidos, en el cual la sociedad estuviera orgullosa de sí misma y se podría haber una sinergia y un reconocimiento social en el cual la sociedad pues se pudiera reconocer, una liberación de una neurosis y un sentido del humor, un sentido en el que, bueno, pues tampoco hay por qué ponerse así como muy solemnes con el hecho pues de que tengamos un país que se llame como se llame, tengamos unas fronteras, tengamos una ciudad y tal, y podía haber ahí un sentido suave de pertenencia en el cual pues no hay la sospecha esa de que es tan propia de este país, ¿no? De que si no estás con los que mandan pues eres una especie de traidor al país, ¿no? Y luego en el tema de los límites, en el tema de la gestión de conflictos, en el tema de ir reconduciendo los problemas, pues podría haber una escucha y participación de las personas, en definitiva una democracia amable y transparente, ¿no? Una democracia. Entonces, esto parece pues una lista de peticiones a los Reyes Magos, ¿no? Una lista, pero nosotros creemos que es posible, ¿no? Que la sociedad tiene grandes recursos, que desde el punto de vista de la tecnificación y desde el punto de vista de la necesidad de riqueza para sustentar, la sociedad está mejor que nunca. Hoy en día el excedente alimentario, el excedente de producción, la cantidad de cosas que producen los robots hacen que, si nos acostumbráramos a vivir con menos, podría vivir todo el mundo muchísimo mejor, ¿no? Y entonces, por último, en cuanto al tema de los límites, pues podría haber, en vez de extender la paranoia, extender la confianza, ¿no? Una sociedad pues en la que la gente, los vecinos del bloque se conozcan, los vecinos del bloque pues lo que pasa un poco en los pueblos, ¿no? Que un niño está tranquilo jugando en la plaza del pueblo porque todo el mundo le conoce y todo el mundo sabe quién es ese niño, y si tiene algún problema pues todo el mundo sabe llevarle a sus padres, ¿no? Entonces eso se podría reproducir a nivel de barrio, a nivel de comunidad, a nivel de portal, si viviéramos en una sociedad que fuera más segura de sí misma, ¿no? Entonces, para nosotros, estos valores son los valores que nos alejarían de ese mundo de la depresión y de ese mundo de la paranoia en que nos tiene escindidos la sociedad del miedo, ¿no? La sociedad del ruido. Entonces veríamos que hay una vida más plena, que quizás si dejamos las cosas a que el materialismo siga creciendo y el individualismo siga creciendo de modo indefinido, pues lo que nos lleva es a esa escisión, ¿no?, entre deprimidos y paranoicos, pero que con un esfuerzo consciente de extender estos valores se podría reconducir la situación y traer más gente a esta sociedad más plena en la que uno es capaz de aportar a la sociedad sin tener necesariamente que caer ni en el pánico, la violencia y la paranoia, ni en el terror, el embrutecimiento y la depresión, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es lo que quería decir. El tema es un poco abstracto,
recordamos de dónde hemos empezado de cómo las redes sociales son la máxima expresión de esta cháchara continua de temas que nos aparta de pensar la sociedad y pensar la realidad. Luego hemos avanzado las características de la sociedad del ruido, la dualización terrible que se produce, que estamos viendo que la distancia entre los que más tienen, tanto a nivel informativo como de dinero, como de posición, y los que menos tienen es cada vez mayor en los países tanto subdesarrollados como medios como más desarrollados, y hemos visto que se podría reconducir eso e intentar acortar esas distancias por medio de una serie de políticas que vienen marcadas por estos 5 puntos que se corresponden a los 5 puntos de un ciclo vital de cómo debería ser el descanso de la sociedad y la preparación, cómo debería ser el crecimiento de la sociedad, cómo debería ser el logro de la sociedad, cómo debería ser la resolución de conflictos y finalmente cómo debería ser la protección. ¿Y cómo cree usted que se puede llegar a conseguir eso? Es decir, de acuerdo, tienes que conseguir eso, tienes que conseguir tejido asociativo, esto es un logro, pero ¿cómo? Es decir, yo ya lo comenté, porque había que hacer un trabajo de esto, ¿no? Sí. El anterior. ¿Cuál es el vehículo? Yo creo que con la cultura, o sea, no bajan un nivel de cultura. Sí. No sé si usted opina lo mismo. Hombre, el tema de la cultura está claramente aquí donde decimos enriquecimiento vital, ¿no? Eso es una cosa. Estos puntos que nosotros hemos sacado de estos análisis de 5 elementos, ¿no?, son a la vez medios y fines. Porque refuerzas el tejido asociativo, puedes tener más tejido asociativo y es un proceso, un círculo virtuoso. Un círculo en el que cuanto más partes, más puedes hacerlo crecer. Además, el tejido asociativo rico te alimenta el siguiente punto, que es el enriquecimiento vital, porque tienes un tejido asociativo rico que está proponiendo soluciones para los problemas sociales, tienes donde formarte. Eso es una cosa que se nota muchísimo en la generación vuestra, que sois pues ni mejores ni peores que la que era la nuestra, o la anterior, o la de Pedro, o la anterior, pues tenéis esta cosa de que habéis nacido en una época muy individualista, ¿no? Pero hay gente que ese individualismo lo usa para bien. Se apunta a una ONG, se apunta a un no sé qué, hace su cosa, hace su tal, y entonces resulta que está más enterado, que tiene unas fuentes de información más variadas, que tiene acceso a blogs, a tal, a cual, que le da una visión más completa de la ciudad en la que vive y tiene una vida más plena gracias a eso. Entonces, en ese sentido, estos 5 puntos se realimentan unos a otros, porque si tú tienes un enriquecimiento vital, tú puedes liberar la neurosis más fácilmente, porque tienes una visión más amplia de lo que pasa. Porque tienes un enriquecimiento vital, puedes participar más en las personas y promover una democracia más transparente y más amable. Entonces es un proceso en el que estos 5 elementos se alimentan unos a otros. ¿Y por dónde empezamos? Pues por cualquier sitio. Simplemente todos los días tenemos 1000 decisiones de hacer. Me conecto a ver el Sálvame, o cojo, cierro la puerta, salgo y voy a una ONG que hay en mi barrio que hace lo que sea, ¿no? Pues esa es la diferencia que marca 1000 elecciones en un sentido o en otro, son los que van marcando una tendencia en un sentido o en otro. Claro, pues yo me refiero a eso. ¿Cómo hace que esa persona no vea Sálvame y vaya a la ONG? Porque por voluntad propia no lo va a hacer. ¿Por qué a no ser porque no lo va a hacer. Si es maravilloso ir a una ONG. Claro, evidentemente es maravilloso, pero no lo hace. ¿Por qué no? ¿Lo hace? Hay mucha gente que lo hace en Madrid. ¿Que hay más gente que ve Sálvame o que va a una ONG? Pues hombre, ya si vamos a los números, ya eso es un poco duro. El momento es un poco duro. Yo, sinceramente, mi opinión del momento que está pasando este país y la sociedad occidental en concreto, yo creo que es un poco duro. Pero que los recursos en potencia están ahí más que nunca.
porque tenemos un nivel de educación mayor que nunca, un nivel de confort. Yo es que no estoy de acuerdo en que el nivel de educación sea mejor que nunca. En Yo España, creo que sí. hoy por hoy, bueno, es que para que el nivel de educación llegue a todo el mundo hay que bajar la cultura, como dice Mario Vargas Llosa en la civilización del espectáculo, que cita también a Hegel, que tienes que bajar. Entonces, las generaciones anteriores que tenían cultura, tenían una cultura más amplia que las generaciones de ahora que tienen cultura. Entonces, Vamos a ver, hay países que tenían una escuela pública muy buena, por ejemplo Francia o Alemania, en donde efectivamente la calidad de lectura, lo que la gente lee, la capacidad de comprensión oral, la variedad de las cosas que leen, ha retrocedido un poco. Pero países donde, en España, donde no había escuela pública, donde había niveles de analfabetismo altísimos, donde la generación de mis padres tenían las 4 reglas, habían ido 4 o 5 años a la escuela pública, habían aprendido a sumar, restar, dividir y escribir un poquito, y ahí se había acabado su formación. Entonces, no me digas que no hemos avanzado en formación. pero sigue prefiriendo pensar antes que leer. Yo eso es a lo que me remito, ¿vale? Que siempre que tengas ese gran fallo vas a conseguir que pocas personas sí cumplan lo dicho, pero nunca vas a conseguir un tejido asociativo, vas a conseguir un mini tejido asociativo. Y por eso yo veo inviable que sin utilizar un vehículo conductor se pueda llegar al círculo. Con un vehículo conductor, una vez que está dentro del círculo, evidentemente, pero dentro del círculo por sí mismo lo veo inviable. Sí. Yo también soy bastante pesimista con respecto a esto, porque tengo un punto de vista particular. Cuando he dicho, por ejemplo, lo de los pueblos, que se puede dejar suelto a un niño por ahí en la plaza. Sí. Yo vivo en un pueblo, Sí. yo gasto todos los días 4 horas en ir y volver, y es un pueblo pequeño. Sí. Y cuando empecé a estar más en la ciudad, a quedarme aquí algunos días y demás, yo alucinaba cuando la gente se subía a un ascensor y no saludaba al vecino. ¿Cómo estás saludando? Si yo iba a 3 metros de ti, ¿cómo no? Y empecé a ver cómo son las cosas aquí y allí. Yo en mi pueblo he tenido muchas discusiones, muchísimas, por los puntos de vista que tengo yo y los que suele tener la gente allí. Ya no solo de que haya gente que no crea que hayamos llegado a la luna, sino he tenido discusiones con gente que cree que la Tierra es plana. En mi pueblo hay bastante gente que cree que la Tierra es plana. Haces algún comentario de, no sé qué, por allí, vuelves por allí, pero no. Pero que, o sea, no hay gente que no entiende que si vas por allí, vuelves por allí. Eso es imposible. O sea, si yo ando por allí, lo que hago es alejarme cada vez más de aquí. No puedo volver por aquí nunca. No voy a volver nunca. Yo voy a andar allí y ¿hasta dónde llega? Yo qué sé. ¿No? Y es que algo importante es que la mayor parte de la población española vive en zonas rurales. Vamos a Madrid y vemos que aquí vive un montón de gente, pero más gente vive en zonas apartadas, en el páramo. Si empezamos a sumar toda la gente que hay allí, hacen más que las que viven en ciudades. Y esa gente vota, y esa gente consume medios. Yo voy a mi pueblo y yo intento inculcar ciertas cosas a cierta gente, a hijos míos, vamos. Y ellos tienen su vida de levantarse a las 7, ir a currar, volver, ponerse hasta las patas, no complicarse la vida y leer el Marca, ver cómo ha quedado el fútbol y no ir a conversación de más allá. Que se hayan fumado un par de canutos y me pregunten, oye, ¿y esto cómo funciona? Y cosas así. Normalmente ellos prefieren no desviarse de su línea de simplicidad, de una felicidad basada en la ignorancia, porque es lo que le ha inculcado su padre, que cree que la Tierra es plana. Y la mayor parte de la gente, de la población española, vive en zonas rurales donde hay un alto índice de gente que piensa de esta forma y que obra de esta forma. Y yo por eso soy muy pesimista con respecto a esto, porque yo vengo aquí y hablo esto contigo y esto, pues sí, nos parece genial y sobre el papel todo cuadra. Pero es que yo luego voy a volver a mi pueblo y voy a volver a ver las pintadas que hay en la pared y pintadas que reclaman cosas estúpidas con 5 faltas de ortografía en una palabra. Y voy a decir, mierda, es que esto es la realidad que yo tengo aquí. Hombre, yo no digo que sea trabajo para una generación ni dos. Yo cuando estoy hablando esto, estoy hablando de que se empieza a notar el cambio mínimo 100 años, ¿sabes? Mínimo. Entonces en eso estamos de acuerdo. Entonces que las carencias son muchas, está claro. Que el problema de la sociedad del ruido, de la exclusión social, de la brecha terrible que tenemos en recursos, en el acceso a la información, en el acceso al conocimiento es grande, pues
sin lugar a dudas, ¿no? Pero también hay que pensar que en el ser humano, si tú miras la historia del ser humano, cuando peor han estado las cosas, siempre ha salido una respuesta, ¿no? O sea, tú fíjate cómo era el nazismo o cómo era el estalinismo, cómo la gente se jugaba la vida por tener una resistencia al nazismo y de aquello se salió, ¿no? O la gente se jugaba la vida por tener una resistencia al estalinismo y de aquello se salió, ¿no? Entonces, precisamente hay algo en el corazón humano que no admite este totalitarismo, ¿no? Entonces, cuando peor están las cosas, las respuestas salen y la gente se moviliza. Que hay mucha ignorancia y muchos problemas de educación y muchos problemas de desigualdad y muchos problemas de desconexión, eso está claro, sí, pero también hay que pensar en las cualidades de que el ser humano, ante todo, es un animal social, es un animal que le interesa estar con el otro, es un animal que le gusta el progreso social y que le gusta el lazo social que ahora, en estos momentos, por unas circunstancias de invasión tecnológica, ese lazo social está tan debilitado, ¿no? Pero en ocasiones, ese ímpetu que tenemos de juntarnos con el otro, cuando me junto con el otro en entornos muy pequeños como puede ser mi pueblo, y los dos tenemos unas ideas que nos satisfacen porque son súper simples, y yo digo, oye, ¿tú qué piensas de esto? Lo mismo que tú, joder, que de puta madre, ¿no? Y nos juntamos un montón de ellos y venga, y estamos todo el día, si no salimos de ahí, pero nos sentimos genial porque pensamos todo lo mismo, y nos ponemos hasta arriba, y no pasa nada. Y es que eso es lo que sucede en la mayor parte de la población española juvenil porque está en zonas rurales, actualmente está en zonas rurales. Aparte de eso que dices, de la desconexión y demás, a mí en mi pueblo me enseñaban el himno de España con letra. Una vez se lo enseñé a mi padre fue con la profesora, claro. Porque fue el único que habló con la profesora, porque fue el único que sabía que el himno de España ya no tenía letra. Y el ayuntamiento han colgado banderas que tenían pájaros. Hay asuntos que no, como has dicho tú, menos de 100 años no van a empezar a cambiar. Imposible, porque tienen que pasar al menos 3 generaciones. Primero, la que ha vivido, pongamos, la dictadura, no se haya enterado, nunca mejor dicho, ni del nodo, y aun habiendo vivido la dictadura, por algún motivo siga promulgando cosas que van en contra de sí mismo. Por otro lado, los hijos de esas personas que, como lo dicen su padre, ellos también lo dicen. Y luego los hijos de ellos, que ahora ya tienen acceso a esta sociedad de información y pueden empezar a enterarse un poco de qué va la cosa, más allá de las fronteras de su pueblo. Y es que eso no va a llevar menos de 100 años en que empiece a cambiar. Yo soy muy pesimista con respecto a esto, creo que sí, que este es el camino, pero que creo que el tiempo que nos va a llevar esto puede que haga que aparezcan unas cosas que todavía no tenemos en cuenta porque no están en nuestro paradigma actual y esto ya cambia. Pero de momento sí, o sea, con el paradigma actual pienso que sí que este es el camino a seguir. Pero probablemente aparezca algo el día de mañana que ahora no tenemos en cuenta, que haga que el paradigma cambie cuando vayamos a empezar a evolucionar, no sé si me explico. Sí, sí. Pero Pedro, ¿querías intervenir? Yo sobre todo quería preguntarte cuál es tu pueblo. ¿Conoces Torrelaguna? Pues un poco más abajo, vale, Torres de Jarama. Pero no estamos hablando de un mundo rural, ¿eh? Primero porque la población española no es rural, es más urbana que rural, desde hace tiempo. Es decir, vive más en pueblos a partir de 10.000 habitantes y me estás hablando de Torrelaguna tendrá... Sí, bueno, pero el mío no es Torrelaguna. Y el tuyo, pues bueno, pero estamos en el entorno de Madrid hay poca ruralidad. Porque esto es una cosa metropolitana, casi toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, Comunidad de Madrid, pero en España... Pero bueno, y en España la población urbana pues es muy superior a la rural. ¿Muy superior? La rural ha ido desapareciendo y ahora mismo las 23 provincias interiores, que son regresivas, muchas de ellas todavía, desde 1900, pues claro, tienen una población muy inferior a la costa, a la cornisa cantábrica, a las grandes ciudades de Madrid, Valladolid, Zaragoza, del centro, las grandes, en fin, en todo el mundo sucede, pero en España y en Europa por supuesto. Pero es que sí es necesario distinguir entre cultura y educación, claro, porque la educación lo dan la escolaridad, los titulados, los no sé qué, pero la cultura es otra cosa. La cultura es otra cosa, tú estás hablando de una profunda incultura, porque en tu pueblo no hay analfabetos seguramente. Sí, sí, hay bastantes. No tiene por qué, no hay analfabetos en España desde hace tiempo, muy poco, las personas mayores
pero no es un fenómeno, digamos, social preocupante el analfabetismo en España. Eso se resolvió. En los años 40 y 50 todavía, pero yo creo que ahora mismo... No, yo, vamos, sí sé que no es Bueno, algo sí, muy hay, general, pero no estará a lo mejor registrados en algún tipo de registro, pero a mí me consta que en mi pueblo, de 2000 y pico habitantes, efectivos, no los que usan el pueblo como dormitorio, habitantes del pueblo que trabajan en el pueblo y hacen vida en el pueblo, no son los que van a dormir, aproximadamente unos 2000, aunque en el censo hay más porque son los que van a dormir allí. Me consta que yo conozca, hay más de 10 analfabetos. Más de 10 personas que no son capaces de leer. Más de 10. Bueno, aquí entre vosotros hay muchísimos alumnos que no sois capaces de leer. Sí, sí. De leer. El otro día, al principio del curso, una alumna, ya sabéis que solemos empezar leyendo el periódico y tal, era incapaz de leer de un tirón un titular del periódico, ¿no? Y se perdía, no sabía qué significaba el titular, ni cómo estaba redactado, ni tal, ¿no? Y es porque no leéis, y si no leéis, pues no. Yo me refiero a otra cosa, evidentemente, ¿no? Sí, pero analfabetismo no solamente es la capacidad de leer, también de entender, claro. Hay un estudio que dice que justamente por culpa de las redes sociales la gente pierde la capacidad de leer. Tú estás acostumbrado, cuando te conectas a una pantalla de ordenador, cada 5 minutos cambias de pantalla de conversación, arriba, aquí, a otro lado. Ahora bien, coges un libro de literatura rusa de 500 páginas, Guerra y Paz, y eres incapaz de leerlo. Por supuesto que si no leéis no sabréis nunca ni escribir ni hablar, vosotros y todos. Bueno, yo he notado aquí 2 o 3 cosas que eran interesantes, vamos, que quería plantearte. Desde luego, primero, que hay que distinguir entre cultura y educación, porque la educación, digamos que es lo más formal, lo más estadístico, y cultura es otra cosa. La cultura no puede excluir la implicación y el conocimiento social. Si tú no estás implicado en tu entorno, tú nunca serás culto. Por otra parte, claro, el profesor Eloy Portillo no ha hablado de la política o del poder, claro, que esas son realidades. Ha estado hablando de las redes sociales y ha ido ampliando la reflexión, pero claro, tenemos todo ese mundo de la política y del poder que en definitiva determina, pero claro, ninguno de vosotros debe de creer que ni las redes sociales ni la propia red de internet nació por generación espontánea, o que no tiene nada que ver con el sistema socioeconómico dominante que se llama capitalista, es decir, que no tiene nada que ver con una forma nueva o un interés nuevo o un empujón nuevo del sistema capitalista. Tiene muchísimo que ver, ¿no? Y yo creo que es una de sus señas de identidad, es sobre todo negocio, por otra parte es opresión, y en mucha medida, me refiero al internet en general, y en mucha medida mítica, porque claro, aquí hemos hecho un repaso de cantidad de cosas que son puro mito, que no es verdad, ni pueden serlo, ni se puede demostrar que sean verdad. Es decir, tú no incrementas la densidad de tus relaciones sociales porque tengas 500 millones de amigos en Facebook, como te dicen. Tú no necesitas 500 millones de amigos, pero ¿de qué estamos hablando? Si tú con 30 o 40 ya tienes bastante, ¿no? Y bueno, y lo de las ONGs, vamos a ver, las ONGs es una cosa, un invento reciente, pero oye, en España hay un movimiento ecologista que compromete a los que tienen preocupación por el medio ambiente, un movimiento pacifista que compromete a los que tienen preocupación en España y en el mundo por la paz y por las cuestiones políticas internacionales, un movimiento feminista que compromete a las mujeres que son conscientes de la diferencia, etcétera, etcétera, y que son 3 grandes movimientos sociales que caracterizan a la historia reciente de los últimos 50, 60 años, y en el que te puedes implicar cada vez que te sientas interesado. Claro, el movimiento ecologista en concreto, que es el que yo mejor conozco, pues es sencillamente percibir que tu mundo se está contaminando y por extensión se está degradando en muchas cosas, por ejemplo el medio rural, sin ir más lejos, que ha perdido y pierde cada día lo esencial de su cultura, de su tradición y de su sabiduría, y entonces hay un movimiento ecologista muy fuerte. El último movimiento, y que parece que no tiene mucha consistencia porque tiene poco de novedad, es el 15M. Pero también ahí tienes un movimiento que está prácticamente en todas las ciudades y pueblos grandes de España. Siempre, vamos, ha quedado ahí una pequeña organización que parece que están esperando a un segundo empujón y tal, pero ni serás feliz, ni serás culto, ni serás feliz si no tienes implicación social, si no te interesa. Te ves interesado por la sociedad en definitiva, pero la sociedad es tu prójimo, es el de al lado y es tu familia, es tu pueblo y es tu país. Pero ¿cómo intentas cambiar algo cuando en Grecia, en la misma Grecia, ha ganado un partido nazi? Grecia, lo que sufrió... Bueno, no ha ganado, pero ha sacado bastantes votos. 6 y pico. Y a Marine Le Pen, 1 de cada 5 franceses pensaba que era la solución.
Francia. Pero vamos a ver, ya he dicho que otra cosa es esa. Es que si no tenemos una cultura política y si no sabemos lo que es el poder, no vamos a ningún sitio. Claro, evidentemente. Pues eso es la cultura política, es entender que la sociedad tiene... que en la sociedad en la que vivimos hay unos poderes o hay unos agentes más fuertes que otros, más poderosos que otros y que determinan la evolución de la sociedad. Que estamos en un mundo saturado de política. Política buena, política mala. Aquí no se ha pronunciado la palabra política, pero claro, estamos entrando en ese otro terreno, la política. Vosotros estáis muy despolitizados, la mayoría. Entonces, vienen las elecciones de Grecia y os hacéis un lío, efectivamente. Los nazis ocupan 4 o 5 años, Grecia aniquila a 10 a no sé cuántos gentes griegas y ahora resulta que el partido nazi que vota a la gente un 8%, pero ¿cómo se come esto? Bueno, eso sucede, y en Francia estuvo ocupada y tal, y hay un movimiento que no se dice nazi, es más prudente, pero bueno, es una ultraderecha, es una cosa, pues digamos, del mismo huevo de la serpiente, ¿no? Digamos. Pero eso tiene su explicación, es un partido que está hasta las narices de que el gobierno liberal, tanto si es socialista como si es conservador griego, pues se entregue a los burócratas de Bruselas. Y los ultras, y la ultraderecha y los movimientos así duros, pues son de por sí contrarios a esa... todos son muy nacionalistas, y entonces, pues claro, combaten o se resisten a esa entrega que la política nacional la dicten desde fuera, no solamente la ultraderecha, ¿no? Pero bueno, en este caso, como hay ultraizquierda o izquierda radical o tal, pues claro, también son dos puntos de vista que pueden coincidir en algunas cosas. Por ejemplo, el rechazo a Bruselas. Pues bueno, yo rechazo a Bruselas, y desde luego no soy de la ultraderecha, tampoco soy de la ultraizquierda, pero sí soy de izquierda. Yo rechazo a Bruselas, y creo que tengo muchísimos motivos, y cada día tenemos más motivos, ¿no? Bueno, pero tú fíjate el problema, por cierto, en Grecia, que no sé cómo van a resolverlo, y por lo menos va a servir para, porque no hay una mayoría clara, y va a servir por lo menos para que Bruselas piense que no puede seguir puteando a los países de Europa, con los recortes y que así no se va a ningún sitio, así te surge por lo que te surge. Y entonces en Grecia los partidos convencionales se han venido abajo, el Partido Socialista, el pasado, se ha quedado por debajo, me parece, del partido de la izquierda no sé qué se llama, y los otros, la derecha, pues ha ganado, pero porque ya sabes que el que tiene un mínimo de más recibe 50 de regalo, para que no haya... para facilitar la formación de gobierno. Aún así, no lo tiene nada fácil, ¿no? El caso de Grecia es muy interesante, porque nosotros, si tuviéramos que hacer elecciones anticipadas el año que viene, por ejemplo, pues lo mismo pasa algo parecido, ¿no? Es decir, con un gran rechazo por la izquierda y por la derecha a este estado de cosas, a la dictadura, digamos, de Bruselas, ¿no? La cultura política, pues claro que sí. Aunque no solo en nuestra asignatura, que es la única posibilidad, pues hacemos poco, porque tampoco hay que reconocer las minorías, ¿no? Pero sí invitamos a que reflexionéis en la política, por eso nos gusta leer el periódico, y bueno, a que veáis que aparte del mundo de internet y de las redes sociales y de los blogs y de no sé qué, vamos, que eso es parte, son fenómenos sociales, y que en la sociedad hay un poder, hay unos agentes que predominan, y hay una tendencia, una evolución, y eso hay que estar en ello. O sea, no podéis decir, no, aquello la política son todos igual, los políticos, por lo tanto yo ni voto, ni bueno. No, eso es fatal, porque la política es noble, es un arte y es una ciencia. Entonces hay que admitirla como tal, y las sociedades deben de gobernarse por los mejores, a ser posible, pero deben y tienen que ser gobernadas, ¿no? Claro, tú lo has dicho por los mejores. Tú lo has dicho por los mejores, y ese es el problema. Pero eso ya es un problema interno de la democracia, de que no es capaz de que efectivamente gobiernen los mejores, no es capaz. Y si ha sido capaz alguna vez, cada vez lo es menos. Pero eso es otro problema. Eso es otro problema, pero que también se explica. La democracia, la democracia de las elecciones periódicas y tal, que se llama representativa, es una democracia que surge, típicamente europea, que surge en el siglo XVII en Inglaterra, en el siglo XVIII pues, de la Revolución Francesa, es una revolución, digamos, que crea esta democracia europea, pero es una democracia que consiste sencillamente en que los que tienen el dinero quieren también el poder político, lo que se llama la burguesía toda la vida, y está bien definido. Entonces, como tienen el poder económico desde la colonización, los descubrimientos, el comercio, etc., llega un momento en que quieren el poder político y no admiten que el que mande sea el rey, sin más. Y entonces inventan y dicen, no, queremos tener poder político, queremos que haya un parlamento, y queremos que haya elecciones, y queremos compartir el poder del rey, y así empieza todo eso, a quitarle poder al rey, el rey siempre a contracorriente, hasta el punto de que se resiste, hasta el punto de que hay que cortarle el cuello. Hay que cortarle el cuello en Inglaterra y hay que cortarle el cuello en Francia. Y entonces ya llegamos a esa democracia. Pero esa democracia es
censitaria, solamente pueden votar los que tienen dinero. Y solamente pueden ser elegidos los que tienen dinero. Y eso dura 100 años. Y por supuesto las mujeres no votan. Eso dura 100 años o más. Hasta bien entrado el siglo XX, en el que ya pues, se llega digamos, al sufragio universal, tanto para los electores como para los elegidos. Pero ahora mismo vemos que ha continuado el vicio fundamental, y es que es una democracia controlada por el dinero. Ahora todos los problemas político-económicos que tenemos se resuelven dándole dinero público a las empresas privadas, incluyendo los bancos sobre todo, ¿no? Es decir, y el partido que tiene más dinero para la campaña saca más votos. Eso no es. Entonces, por eso el movimiento 15 me dice que quieren democracia real ya, es decir, no les gusta esta democracia. Y yo digo, es que la real es esta, chiquillos, tenéis que estudiar un poco más y veréis que la real es esta. Es otra democracia, bastante distinta. Y, digamos, explorando la historia vemos cómo hay que cambiarla sensiblemente, desde los fundamentos, ¿no? Porque es una democracia en la que el dinero vale más que otra cosa. El poder económico sigue siendo el que marca la pauta en España y en toda Europa, y digamos los Estados Unidos y en todo el mundo, vamos, prácticamente. No hay ni media docena de excepciones, ¿no? ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo me he dejado aquí una última reflexión. He traído una cita de cómo la sociedad esta del ruido nos llega a penetrar en el mismo yo y nos encontramos divididos por la velocidad, ¿no? Entonces he traído una cita que es: en la cultura moderna de la velocidad parece que no hacemos nada de un modo completo. Estamos viendo la televisión a medias y a la vez usando el ordenador a medias. Conducimos mientras hablamos con el móvil. Nos cuesta concentrarnos incluso cuando conversamos. Nos sentamos a comer mientras leemos el periódico y a la vez hojeamos la televisión. E incluso si decidimos ver únicamente la televisión, nos dedicamos a hacer zapping por los canales. Esta cualidad de la velocidad le da a la vida un sabor superficial. Nunca experimentamos nada de manera completa. Nos involucramos en todas estas actividades para vivir una vida completa, pero al estar acelerados y distraídos, nunca descubrimos lo que significa completo. Como nuestra era tecnológica nos trae inabarcables cosas que hacer, no hay límites en cuánto de distraído puede uno llegar a estar. Al no experimentar las cosas de modo completo, aguantamos lo peor de ese estilo de vida histérico. Tenemos malas digestiones por comer demasiado rápido. Nos salimos de la carretera por hablar por teléfono o tenemos que separarnos de nuestra pareja por no habernos comunicado completamente. Entonces esto, lo que decíais antes de la situación ante las redes, yo creo que es una reflexión importante, ¿no? Que tenemos que ver que no solo se está dividiendo la sociedad, sino que se está dividiendo la propia presencia de uno ante los medios, ¿no? Entonces es importante saber dosificar, saber entrar en una actividad la que sea contemplativa, que puede ser tocar la música clásica, o puede ser hacer yoga, o puede ser pintar acuarela, no tiene por qué ser algo ajeno a nuestra cultura, pero es importante reconstruirse frente a esa agresión continua que es el exceso de información, ¿no? Y en ese sentido dedicar un tiempo a una presencia que estemos completamente con lo que hacemos y que estemos preparando un descanso razonable es, yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces sería otro punto para explorar para la siguiente en el que vamos a hacer el esto. Entonces para el trabajo tenéis que hacer el que quiera los créditos, vamos a colgar mañana el enunciado, tenéis que hacer un resumen de lo que ha sido la conferencia, de lo que ha sido el debate y una opinión personal, todo ello en 2 páginas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más? Waldo, ¿dónde está? ¿Está bien? Vale, pues muchas gracias, lo dejamos aquí.